Bueno, el día de ayer hemos finalizado con lo que contempla el modelado de la estructura. Entonces, habíamos finalizado con el cronograma de avance, o sea, el contenido, o sea, el punto número uno en sí, ¿no? Entonces, hemos realizado el modelado de la estructura. Ahora vamos a ir a realizar la asignación de las cargas actuantes en la estructura. Entonces, para ello voy a ir a ingresar a la norma, primeramente. Vamos a ir a ingresar a la norma primeramente para poder ver acerca, en este caso sería, por ejemplo, para el caso de oficinas, iremos a la normativa, bueno, a ver, vamos a ir a la norma boliviana de cargas y iremos a la página 20. Vamos a ir a la página 20. Vamos a ir a la página 20. Entonces aquí podemos ver que nos muestra la tabla 4.1, nos dice las sobrecargas de servicio. Entonces vamos a la parte inferior y nos dice en este sector edificios, o sea, para oficinas, o sea, las cargas para oficinas. Vamos a ir a la diapositiva. Iremos a la diapositiva. Me hacen saber si se puede escuchar bien, por favor, o el caso también, la pantalla a veces, bueno, me estaban comentando algunos que tenían a veces problemas por el tema de la visualización, me hacen saber también, por favor. A ver, vamos a ir entonces a ingresar, en este caso sería, a ver, vamos a ir a ingresar a la diapositiva en lo que es cargas, vamos a ir a lo que es cargas para poder, a ver. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta diapositiva nosotros podemos ver que tenemos en la normativa peruana de cargas, para el caso de estructuras para oficinas, me especifica claramente ahí que la carga viva sería de 250. Para el caso de escaleras y voladizos, 400. Si vamos a la parte inferior, la norma colombiana me dice que la carga para escaleras de 300 o de 3. Y en el caso de, niveles de digo, de los niveles de entrepiso en sí, 200. Por ejemplo, escaleras y correderos, 300. Si vamos a la norma boliviana, de igual manera, me especifica de 250 kilogramos metro cuadrado y para escaleras, eso no me especifica en realidad. Sí vamos a poder ver eso en la norma, en la parte inferior de donde nos hemos ingresado, por ejemplo, en el caso, a ver, voy a volver a ingresar, volveremos a ingresar a lo que es, por ejemplo, en esta tabla, si vamos a la parte inferior, tenemos un sector donde nos muestra para el caso de escaleras. Bueno, a ver, vamos a ir a verificar, en este caso sería, bueno, aquí tenemos escaleras y vías de salida. Entonces, para el caso de viviendas, hoteles en áreas privadas, me dice 300 y todos los demás ambientes serían 500. Entonces, como estructuras para oficinas consideramos como un área privada, o sea, donde no hay aglomeración de personas, entonces podríamos considerar una carga de 300. Porque en realidad en la normativa no me especifica, por ejemplo, para el caso de edificios para oficinas, no me especifica el valor de lo que es cargas para escaleras, como en el caso de la normativa peruana. Por ejemplo, en el caso de la normativa peruana, sí me especifica, me dice, por ejemplo, estructuras para oficinas, tenemos escaleras, su respectiva carga. A ver, vamos a ir a ingresar entonces a nuestro modelo. Bueno, entonces, al momento que nosotros hemos realizado o hemos creado los niveles de planta, hemos podido ver
hemos podido ver que, a ver, voy a ir a la opción de entrada de pilares, introducción, plantas, y iremos a la opción de editar grupos, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver que podía asignar en este sector, o sea, podemos asignar lo que son las cargas, tanto vivas y cargas muertas. Pero lo recomendable es situarnos directamente. Tenemos un acceso directo en lo que es entrada de vigas y directo podemos ingresar desde ahí. No es necesario situarnos en lo que es la opción de entrada de pilares, ir a editar grupos y ellos, sino vamos a ir a verificar en el caso de entrada de vigas. Si vamos a la opción de cargas, tengo la opción de cargas en grupo. Entonces, lo recomendable directamente es realizarlo en esta ventana. Bueno, que es la misma en realidad, ¿no? Bueno, entonces voy a ir a considerar primero para los niveles de entrepisos. Vamos a realizar la asignación de las cargas para los niveles de entrepisos, que sería el nivel planta baja, primer piso, hasta el sexto piso. Vamos a ir a asignar entonces esos valores. Iremos a asignar, ¿qué nos dice la norma? Hemos podido ver que el valor es de 250 o 2.5 kilonewton metro cuadrado. A ver, vamos a verificar. Tenemos ahí de 250 kilonewton metro cuadrado. Pero si nosotros vamos a verificar en nuestro, o sea, en el programa, la carga debemos de asignar en toneladas metro cuadrado. Si vamos a convertir ese valor a toneladas metro cuadrado, tenemos un valor de 0.250. Seleccionamos desde el nivel planta baja hasta el sexto piso. Sería 0.250. Ahora, en lo que son las cargas vivas, también debemos de considerar que a partir del nivel primer piso hasta el nivel séptimo piso, en realidad tenemos voladizos. ¿Y qué dice la normativa para el caso de los voladizos? ¿Cuánto sería la carga? Porque, por ejemplo, para los niveles de entrepisos, excepto los voladizos, la carga es de 250, eso me especifica de manera clara la norma. Pero para los voladizos también me dice que debe de ser de 4, digo, tenemos aquí en este caso, por ejemplo, correderos y escaleras 400. 400 tenemos de 400 kilogramos metro cuadrado. En el caso de la norma boliviana, me dice correderos de 4 kilonewton metro cuadrado, que sería los 400 kilogramos metro cuadrado. Entonces, ¿qué puedo realizar? No puedo asignar ese valor directamente aquí. Ahora, lo que podemos realizar es, vamos a salir de esta pantalla, porque primero quiero asignar todas las cargas vivas, luego las cargas muertas. Primero, como estamos tomando lo que es el nivel de entrepiso, solamente vamos a trabajar para el nivel entrepiso primeramente. Entonces daremos a aceptar y vamos a ir a situarnos en este caso en el nivel, a ver, iremos al nivel primer piso. Entonces, aquí en este nivel ingresamos a la opción bueno, a ver, vamos a ingresar entonces a la opción que me dice
cargas superficiales en paños. Entonces, en esta opción tenemos las hipótesis de cargas, en el cual nosotros podemos seleccionar, en este caso serían cargas vivas. Vamos a la opción de sobrecarga de uso y podemos asignar el valor. En este caso sería lo restante en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos asignado en todo el nivel de planta, o sea, en toda la planta hemos asignado los 250. Entonces deberíamos de asignar lo restante, en este caso sería 150. Asignaremos como 0.150, damos añadir y asignamos solamente en los voladizos. En ese caso cumpliríamos con lo que la norma me especifica. En este caso los 400 kilogramos metro cuadrado. Bueno, entonces tenemos de esa manera. Ahora, si vamos al siguiente nivel, en este caso el nivel segundo piso, de igual manera realizamos el mismo procedimiento. Vamos a la opción de cargas superficiales de paño, tenemos asignado y el valor, eso es una carga viva o sobrecarga de uso. Damos a añadir y asignaremos. Bueno, a partir de este nivel, a partir del nivel segundo piso, puedo directamente copiar, no es necesario asignar nivel, digo, piso por piso. ¿Por qué? Porque a partir del nivel segundo piso, todos los niveles superiores son iguales, o sea, tienen la misma geometría. Es por ello que voy a utilizar directamente la opción de copiar, copiar de otro grupo. En este caso sería, a ver, vamos a ir a la opción que me dice copiar de otro grupo. En este caso sería el nivel segundo piso. Bueno, entonces tenemos de esa manera. Ahora si vamos a el siguiente nivel, realizamos el mismo procedimiento. Vamos a la opción de copiar de otro grupo. En este caso podía copiar ya sea del segundo o del tercer piso. O del tercer piso. Entonces tenemos de esa manera. Vamos al quinto piso y realizamos el mismo procedimiento. Entonces puedo realizar, a ver, vamos a copiar en este caso del nivel cuarto piso. Si vamos al siguiente nivel, realizamos el mismo procedimiento. Bueno, a partir, por ejemplo, en el caso del séptimo piso, en este nivel no he asignado en realidad ningún tipo de cargas. ¿Por qué? Porque este nivel séptimo piso hemos considerado como, a ver, voy a ir a ingresar, sería el nivel azotea, ¿no? Entonces, por eso que, a ver, vamos a ir a la opción de cargas. Tenemos el séptimo piso, si verificamos, cargas en grupo, séptimo piso, podemos ver aquí claramente que no hemos asignado ningún tipo de cargas. Entonces, puedo asignar ese valor de lo que es el valor de la carga que tenemos en el voladizo de los 400, pero dependiendo del uso también que nosotros vayamos a dar a ese nivel. En este caso, si consideramos que ese nivel solamente vamos a realizar reuniones familiares o caso contrario, que solamente se va a subir a ese nivel para realizar ya sea un mantenimiento, en ese caso podríamos directamente considerar una carga menor, que sería carga de mantenimiento directamente. Bueno, eso vamos a ir a ver posteriormente. A ver, vamos a ir a continuar entonces. Ahí en ese caso ya hemos asignado tanto las cargas en todo el nivel de planta en realidad. Hemos asignado tanto para las losas de 250, o sea, para el nivel entrepiso 250 y para los voladizos de 400. Entonces, ahora iremos a asignar las cargas muertas. Para el caso de las cargas muertas, vamos a ir a guiarnos de un cálculo en
MATCAT. Por ejemplo, tenemos la carga muerta para los niveles de entrepisos que consideramos planta baja hasta sexto piso. ¿Qué cargas podemos tomar en cuenta? Por ejemplo, tenemos lo que es, vamos a ir a la diapositiva, podemos considerar un contrapiso de nivelación. Tenemos lo que es un contrapiso de nivelación. Tenemos también lo que es cielo raso, dependiendo del tipo de que vayamos, del material que nosotros vayamos a utilizar. En este caso consideraremos un cielo raso. Vamos a ir a considerar el piso del cerámico y el pegamento. En este caso, el pegamento, vamos a ir a realizar el cálculo. Entonces, tenemos la altura de la carpeta de nivelación. Estoy tomando el valor más desfavorable. Este no quiere decir que se debe utilizar para todo el cálculo, sino dependiendo. Por ejemplo, podríamos usar de 2, 3 centímetros o, bueno, pero estoy tomando un valor desfavorable, el peso específico del hormigón sin armar. Entonces, multiplicando lo que es la altura del contrapiso por el peso específico del hormigón sin armar, tenemos una carga del contrapiso de nivelación de 92 kilogramos metro cuadrado. También vamos a considerar lo que es la altura del cielo raso. De igual manera, estoy tomando un valor desfavorable. Multiplicamos por el peso específico del yeso y obtenemos el valor de lo que es la carga de 50 kilogramos metro cuadrado. Ahora, para el caso de lo que es el piso cerámico, por ejemplo, lo que he realizado en realidad, tengo, por ejemplo, no es, o sea, no es el valor real. ¿Por qué? Porque debemos de obtener el peso por metro cuadrado. Por ejemplo, en esta caja tenemos el valor del peso de toda la caja es de 28 kilogramos. Pero, o sea, ese valor no es del metro cuadrado de cerámica. Entonces, este valor puede ser mayor o menor, dependiendo del cerámico que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, como un valor desfavorable, he tomado esto. Puede ser este peso, o sea, como les digo, puede ser un valor mayor o menor o puede ser igual, ¿no? Entonces, mucho depende del tipo de cerámico que nosotros vayamos a utilizar. Como valor desfavorable, yo he tomado el valor del peso de la caja del cerámico. A ver, vamos a ir a continuar. A ver, tenemos una consulta y me dice, Inge, la carga en la azotea no se tendría que colocar como carga viva. Claro que sí, se debería de asignar de esa manera. Voy a explicar también esa parte, porque, por ejemplo, si nosotros dejamos, como viene por defecto en el programa, directamente nos trae lo que es el valor de la carga, carga muertas, cargas vivas y el peso propio, ¿no? Entonces, voy a ir a crear, puedo yo directamente considerar cuál es la carga más desfavorable y asignar. Voy a ir a crear esa carga para el nivel de azotea. A ver. Pero posteriormente de realizar la asignación de las cargas muertas de los niveles de entrepiso. A ver, entonces, luego tenemos el pegamento del cerámico. Bueno, esto podría ser pastina, en este caso estoy considerando mortero. Por ejemplo, debemos tener también una altura del pegamento, estoy considerando 1 centímetro el peso específico del mortero, y obtenemos lo que es la carga muerta del mortero o del pegamento. Ahora, lo que nosotros debemos asignar al programa, si consideramos la carga de los muros, o sea, ya sea, por ejemplo, dependiendo del material que nosotros vayamos a utilizar, en el caso ya sea ladrillo, puede ser drywall, o sea, del material que nosotros vayamos a utilizar. Si nosotros realizamos esa asignación de cargas como cargas lineales, entonces directamente este valor asigna al programa, que sería 191. Caso contrario, deberíamos de sumar más la carga del muro de ladrillo.
Lo recomendable es realizar las cargas de los muros por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ser que se vaya a reorganizar la tabiquería y ¿qué ocurre si nosotros asignamos esas cargas lineales? No van a coincidir, por ejemplo, puede ser que ese muro se ha recorrido a una cierta distancia, entonces no va a coincidir eh, la asignación, por ejemplo, nosotros hemos asignado justamente sobre de la viga, hemos considerado esa carga de los muros, entonces lo recomendable, como les digo, es asignar por metro cuadrado, consideramos en cualquier sector de toda la planta. Entonces lo recomendable es asignar esas cargas de los muros por metro cuadrado porque puede ser que el día de mañana se vaya a reorganizar esa tabiquería y por seguridad es que se recomienda asignar las cargas por metro cuadrado. Bueno, vamos a ir a obtener entonces las cargas de los muros ahora. En caso contrario, este valor de 191 deberíamos de haber asignado directamente en este sector. Por ejemplo, podríamos asignar 191 y luego ir a realizar lo que es la asignación de lo que son voy a ir a ingresar a cargas de los muros, por ejemplo, tenemos en este caso, en la diapositiva, podemos ver, para asignar las cargas de los muros en metro lineal, podemos realizar de esta manera. Tenemos la altura de análisis, que sería la altura total de nivel de planta menos la altura de la viga. Y tenemos la altura de análisis de 3.35. Ahora, por ejemplo, dependiendo de cómo vamos a asignar el muro, puede ser tabiquería en pandereta o caso contrario, tabiquería en soga, que sería ladrillo echado. Ahora, aquí podemos ver que tenemos los respectivos pesos de la tabiquería. Por ejemplo, en este caso tenemos el peso de la tabiquería de ladrillo, o sea, por metro cuadrado, ¿no? De ladrillo parado, por ejemplo, tabiquería en pandereta, que sería 106 kilogramos el metro cuadrado. En el caso de ladrillo echado o tabiquería en soga, tenemos 170 kilogramos metro cuadrado. Ahora, si consideramos más el revoque de yeso, entonces sería 166 kilogramos metro cuadrado y el caso del ladrillo o de la tabiquería en soga, 220. Para ejemplo, aquí podemos ver, tenemos el peso del muro por metro lineal, estoy considerando más el revoque de yeso, multiplicamos por la altura de análisis y tenemos un valor de 556.10. Eso sería en el caso del nivel planta baja, por ejemplo, una altura de análisis de 3.80. Ahora, en el caso del nivel, ya sea primer piso, segundo, tercero, la altura de análisis es de 2.88. Bueno, la altura total de planta en realidad 2.88 y tenemos la altura de análisis sería de 2.43. Multiplicamos por el valor de la carga de lo que es el tabique más el revoque de yeso y tenemos una carga de 403.38. Bueno, entonces eso podíamos asignar 403.38. Vamos a ir a dar a aceptar. Bueno, esto es solo para ejemplo, para poder explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunas situaciones algunos ingenieros asignan directamente las cargas por metro lineal. Bueno, en el caso de que vayamos a tomar en cuenta que no se debería de reorganizar en el caso que nosotros estaríamos asignando ese tipo de cargas, que serían cargas lineales. Vamos a dar a aceptar. Iremos a situarnos, por ejemplo, en el nivel, ya sea segundo, tercer piso. ¿Por qué? Porque esos niveles son de 2.88. Vamos a considerar esa carga. Entonces, activaré la plantilla del nivel segundo piso. Segundo piso. Entonces podemos ver que tenemos los muros van justamente sobre de la viga y hay algunos muros que tenemos en estos sectores. Por ejemplo, podemos ver claramente que me muestra. En esta parte tenemos muros también. ¿Cómo deberíamos de realizar eso?
Vamos a ir a ingresar a la opción que me dice cargas lineales. Cargas lineales. Estas son cargas muertas. Vamos a ir a ingresar a la diapositiva para poder ver la carga. Es de 403.38. 403.38. Sería 0.403. La hipótesis de carga es carga muerta. Vamos a añadir. Por ejemplo, podía asignar en este sector, vemos que tenemos muros. Bueno, ahí voy a asignar solo en esta parte para poder explicar nada más. Y si vemos en esta parte, también tenemos esos muros. ¿Cómo debería de asignar en esos sectores? Deberíamos de ir a la opción que me dice cargas. La primera opción, en esta opción, o sea, la primera opción que podemos ver, esta opción me permite realizar o asignar cargas, ya sean puntuales, lineales o superficiales. Estas otras opciones, por ejemplo, solamente lineal y superficial. A ver, vamos a ir a asignar. Entonces, daré asignar. A ver, tenemos el valor de 400. Daremos nueva. Entonces, puedo yo, a ver, puedo asignar de esa manera, por ejemplo. Seleccionamos y vamos asignando. Entonces, pero como les decía anteriormente, lo recomendable es asignar las cargas directamente en toda la planta por metro cuadrado. Eso es lo que voy a ir a aplicar. Vamos a ir a borrar lo que he realizado para poder continuar. Eso más que todo es para poder explicar, ¿no?, el uso de esta herramienta, porque podemos también asignar de esa manera. Cuando nosotros estamos seguros de que no se va a ir a reorganizar estos muros y ello, entonces se puede realizar de esta manera. No hay problema, pero por seguridad lo recomendable es asignar las cargas por metro cuadrado. Claro, obviamente que los momentos van a crecer un poco, ¿no? Pero estamos al lado de la seguridad. Vamos a ir a borrar. Bueno, entonces vamos a ir a asignar ahora esas cargas por metro cuadrado. Entonces ya no deberíamos de tener este valor. Esto, o sea, este valor deberíamos de asignar en el caso que nosotros vayamos a asignar, o sea, a realizar la asignación de las cargas de los muros, mejor dicho, por metro lineal. Entonces directamente los muros lo tomamos por aparte. A ver, vamos a ir a lo que son los muros de ladrillo en este caso. Bueno, aquí tenemos carga muerta de ladrillos por metro cuadrado. Entonces, ¿qué debemos de considerar para poder obtener la carga de los muros de ladrillo por metro cuadrado? La longitud, tenemos que tomar la losa más desfavorable. Tomamos la losa más desfavorable. Por ejemplo, en este caso, podemos considerar que esta losa es la más desfavorable, la que tiene más muros. Entonces, lo que debemos de realizar es lo siguiente. Medimos la longitud del muro sobre de la losa, o sea, vamos midiendo los muros que están sobre esa losa, más desfavorable. Medimos la altura de los muros. Tenemos que asignar también el peso del muro. En este valor he asignado directamente de lo que es esa tabla que hemos podido ver. Aquí tenemos también. Entonces podemos ver el caso de la tabiquería, considerando en este caso tabiquería en pandereta. Lo recomendable para las paredes exteriores es asignar el ladrillo echado. Y para las divisiones en la parte interna podemos utilizar ladrillo parado, tabiquería en pandereta. Porque podemos ver que si utilizaríamos
La tabiquería en soga directamente, el valor es mayor de 220. Por ejemplo, 166, considerando más el revoque de yeso. Entonces, aquí vamos a poder ver que ese valor es asignado. Ahora, el área de la losa de análisis. Medimos la longitud, o sea, el área de la losa. Entonces, ahora, la carga muerta de ladrillo, tendríamos la longitud del muro por la altura de los muros por el peso del muro. Dividimos entre el área de la losa y obtenemos lo que es la carga muerta de los muros de ladrillo. En este caso tenemos de 188.261. Ese valor de 188.261 se debe de sumar con el valor de 191, que sería considerando lo que es cielo raso, contrapiso de nivelación, el pegamento del cerámico y el cerámico. Entonces debemos de sumar. Sumando el valor, tenemos un valor de 379.26 kilogramos metro cuadrado. A ver, vamos a ir a ingresar un momento a... bueno, esta imagen, por ejemplo, vamos a poder ver. Tenemos lo siguiente, me dice, análisis de las cargas en edificios. Tenemos la descripción. Por ejemplo, nosotros lo que es el peso propio, no, o sea, no asignamos esa carga, sino que el programa lo considera por defecto. Eso sería, por ejemplo, en el caso de todos los elementos estructurales, ya sean columnas, vigas, losas, ábacos y todo ello. En cuanto a las cargas muertas no estructurales, tenemos aquí lo que es que considera la tabiquería, el piso cerámico, el contrapiso de nivelación y los acabados. Sería, hemos podido ver también nosotros en el gráfico, cielo raso y ello. Bueno, entonces podemos ver aquí que me muestra el valor de 400 kilogramos metro cuadrado, que es próximo al que nosotros hemos determinado. En este caso nosotros hemos determinado un valor de 379. Está próximo a los 400, entonces está de manera correcta. Bueno, este valor debemos de asignar entonces. Sería 0.379 en toneladas, ¿no? 0.379. Entonces ya no va ese valor, sino que hemos sumado más el peso del ladrillo. Sería 0.379. Bueno, ahora vamos a ir a situarnos en este caso. Ya hemos realizado la asignación de cargas para los niveles de entrepisos, para todos los niveles de entrepisos. Ahora nos situaremos en el nivel de azotea, que sería el séptimo piso. Séptimo piso, por ejemplo, vamos a ir a situarnos en el 3D. A ver, entonces me hago referencia a este nivel de planta. A este nivel de planta. Entonces, para el caso, a ver, voy a ir a ingresar, porque el ingeniero me consultaba, en una consulta me decía si deberíamos de considerar las cargas de nieve. Claro que sí. Bueno, en Tarija casi, bueno, pero por seguridad lo recomendable es considerar eso. A ver, vamos a ir a la opción de, a ver, iré primero a la opción de cargas, ya sea cualquier carga. Puede ser lineales, por ejemplo. Si ingresamos a la hipótesis de carga, solamente nos muestra el peso propio, cargas muertas y sobrecarga de uso, que sería la carga viva. Entonces, esa carga de nieve nosotros deberíamos de crear. Para ello, ingresaremos a la opción de lo que son datos generales.
Al ingresar a la opción de datos generales, tenemos la opción de hipótesis adicionales de cargas. Y aquí tenemos, podemos asignar ya sea las cargas de viento, digo de nieve, o ir a asignar la carga de nieve. Entonces, referencia, asignaré como carga de nieve, carga de nieve. Daremos aceptar y aceptar. Bueno, entonces, si vamos, por ejemplo, ahora a ingresar nuevamente a la opción, en la opción de hipótesis, ahora sí me muestra lo que son las cargas de nieve, ¿no? Entonces, vamos a ir a realizar ese procedimiento. Nos situaremos, en este caso, en lo que es el nivel, bueno, ir a la opción de grupos, digo, de cargas en grupo, cargas en grupo. Entonces, en el nivel séptimo piso o nivel azotea, vamos a ir a la normativa. Pero tenemos que tomar muy en cuenta que la carga que se debe tomar es o sea, la desfavorable. Por ejemplo, esto va a depender mucho del uso que nosotros vayamos a dar a ese nivel de planta. Vamos a ir a ingresar a la normativa. Por ejemplo, en el caso de la norma boliviana, en el caso de la norma boliviana de cargas, ¿qué nos dice acerca de lo que son las cargas en las azoteas? Mucho depende del uso que nosotros vayamos a dar. Por ejemplo, aquí podemos ver que me dice, para azoteas inaccesibles o que solamente vayamos a realizar o a ingresar a ese nivel para realizar un mantenimiento o limpieza, entonces el valor es de 100 kilogramos metro cuadrado, 1 kilonewton metro cuadrado. Sí, ahora, si nosotros el nivel de azotea queremos darle uso para realizar reuniones familiares y ello, entonces me dice azoteas accesibles privadamente, puede ser reuniones familiares, alguna fiesta familiar y ello, entonces el valor de la carga sería de 300 kilogramos metro cuadrado, o 3 kilonewton metro cuadrado. Y en el caso de que nosotros vayamos a dar el uso, por ejemplo, como podemos ver en esta imagen, por ejemplo, en el caso de la azotea, lo que se está realizando es un evento, o sea, fiestas donde hay mucha aglomeración de personas. Entonces, por seguridad, la carga debe ser mayor. ¿Y qué me dice la norma acerca de ello? Por ejemplo, la norma me dice que, a ver, vamos a ir a, bueno, tengo una consulta en el cual me dice que en el caso que tengamos vigas de archiostre, se debería de aplicar las cargas. Sí, se puede realizar de esa manera. En ese nivel se puede realizar de esa manera. Y en los siguientes niveles, ¿por qué se puede realizar de esa manera? Porque está apoyada en el terreno directamente, ¿no? Entonces no hay problema ahí. Pero en los niveles superiores lo recomendable es asignar las cargas por metro cuadrado. No hay problema en el caso del nivel planta baja. A ver, vamos a ir a continuar entonces. Hemos podido ver en esta imagen que tenemos aglomeración de personas. Entonces, por seguridad, la norma me especifica, dependiendo del uso que nosotros vayamos a dar. Por ejemplo, si la azotea o terraza, o sea, vamos a utilizar para que se puedan congregar un grupo de personas, entonces la carga es mayor. Me dice que es de 400 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Entonces, ahora si vamos a verificar, consideramos lo que es la carga de nieve. A ver, iremos a lo que es niveles de entrepisos, iremos un momentito.
Bueno, aquí tenemos lo que es la carga para azotea. Tenemos la carga muerta, pero en la parte inferior he realizado un pequeño cálculo en el cual tenemos de la siguiente manera. Por ejemplo, la carga viva de nieve o granizo. Por ejemplo, tenemos este valor es la acumulación de granizo máxima en nuestro país. Bueno, de hace unos 3 años atrás, tal vez ahora sea mayor, ¿no? Ese valor no he obtenido todavía, pero debemos de realizar. Tenemos la altura de acumulación de granizo máxima en nuestro país. Si mal no me equivoco, esto es en Sucre. Entonces, tenemos el peso específico de la nieve o del granizo, multiplicamos por la altura de acumulación. La altura de acumulación y obtenemos lo que es la carga viva de la nieve o granizo por metro cuadrado. Ahora, podemos ver aquí cuál es el valor más desfavorable en el caso de que nosotros vayamos a considerar, por ejemplo, ya sea, podemos considerar, por ejemplo, ya sea, don, a ver, donde vayan a realizarse o puedan congregarse personas. Obviamente que esta carga es la más desfavorable, sería 400, entonces ya no es necesario asignar la carga de nieve, entonces siempre se debe tomar lo que es el valor más desfavorable. Ahora, en el caso de que yo vaya a considerar que en ese nivel solamente vamos a ingresar para realizar ya sea un mantenimiento y ello, entonces lo que puedo realizar ahí es tomar también el valor más desfavorable. La norma me especifica de 100 kilogramos metro cuadrado. Obteniendo un cálculo manual considerando la altura más desfavorable de granizo que se ha generado, de nieve que se ha generado en nuestro país, hemos obtenido un valor de 113. Bueno, es un poquito mayor, pero se debería de tomar el valor más desfavorable. Entonces puedo asignar ese valor de 113. O caso contrario, a ver, iremos a lo que es, vamos a ir a lo que es, por ejemplo, aquí yo puedo considerar directamente, o caso contrario, lo que debería de realizar para poder aplicar esas dos cargas sería, eh, vamos a situarnos en el último nivel de piso, puedo situarme en el último nivel de piso, que sería el nivel séptimo piso en este caso, y puedo realizar mediante la opción de cargas superficiales en paños. Por ejemplo, tengo las cargas superficiales en paños, y aquí me dice la hipótesis de cargas. Entonces, yo puedo activar la opción carga de nieve, el valor es de 0.113 o 113, porque el valor me pide en toneladas. Puedo dar a añadir, puedo asignar de esa manera, ¿no? Puedo realizar de esa manera. Caso contrario, lo que puedo realizar es directamente tomando el valor más desfavorable. Eso es lo que voy a hacer. Voy a borrar estas cargas. Tomando el valor más desfavorable, directamente voy a la opción de grupos, como estamos realizando, digo cargas en grupos, y vamos a la opción que me dice cargas vivas, sería 0.113, sería la carga de nieve directamente, estaría considerando ahí. En caso contrario, podría aplicar directamente como podemos ver ahí, o sea, mediante lo que he realizado. O sea, puedo crear ese nivel y ahí así. Pero caso contrario, como nosotros estamos directamente utilizando esta tabla para no estar tal vez realizándoles una confusión y ello, es por ello que directo estoy asignando ese valor aquí. Bueno, cargas muertas del nivel séptimo piso. De igual modo, mucho va a depender qué cargas nosotros vayamos a considerar en ese nivel. Por ejemplo, tenemos la carga muerta para lo que es la azotea. En la azotea las cargas serán diferentes que en los otros forjados, porque solo va a contener el cielo raso y un contrapiso para drenaje en la azotea, una pendiente del 2% para poder drenar las aguas de la terraza y de esta manera no puedan
generar goteras, ¿no?, en la losa. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso lo que es la carga muerta del cielo raso, tenemos un valor de 50 y más, considerando lo que es el contrapiso de drenaje, tenemos un valor de 130, con lo que es la pendiente del 2%. Entonces, también tomamos el valor más desfavorable, sería 130 en este caso. Vamos a lo que es, en este caso, cargas muertas. Bueno, y tenemos de esa manera. Para el caso del nivel cubierta, en este caso vamos a considerar que tenemos o consideramos en realidad, si nosotros vamos a la diapositiva, bueno, mejor directamente vamos a ir a la plantilla en AutoCAD. Entonces, en la parte superior podemos ver que tenemos un tanque de plástico. Entonces, para ello, podía asignar directamente, en este caso, la carga en esta opción. O caso contrario, puedo ir a ver, vamos a ir a ingresar directo en el nivel, vamos a situarnos en ese nivel, que sería el nivel cubierta, y aquí voy a asignar esas cargas. Entonces, lo que puedo realizar ahora es lo siguiente. Vamos a ir a ingresar al MATCAD y nos situaremos en lo que es la losa del tanque elevado. Entonces, voy a considerar, esto no significa que ese tanque es el correcto para ese tipo de estructura, ¿no? Pero, por ejemplo, los edificios suelen tener uno o varios tanques en la parte superior para la distribución del mismo. Entonces, en un edificio de estas características suele tener una reserva aproximadamente de 7.5 metros cúbicos de agua. Entonces, considerando debemos de obtener lo que es la carga viva del agua. Entonces, tenemos el peso del agua, que sería de 7.500 kilogramos. El área de la losa del tanque. Debemos de medir el área de la losa del tanque. Voy a ir a ingresar y vamos a considerar que en este sector voy a colocar el tanque. En ese sector voy a colocar el tanque. Si nos vamos a la parte inferior, podemos ver que un tanque de 7.500 litros o 7.5 metros cúbicos, entonces podemos ver que tiene un ancho de 2.20 metros. 2.20 metros. A ver, iremos a verificar en este caso si entra ese tanque en este área. O sea, serían 2.20. A ver, vamos a ir a la opción que me dice grupos. Tengo la opción de secciones y aquí nosotros podemos introducir líneas de acotación. ¿Para qué? Para poder acotar la longitud. Entonces voy a activar la opción de ortogonal. Entonces podemos ver que aquí tranquilamente puede entrar ese tanque. Tenemos una longitud de 3.30, entonces hemos podido ver que el tanque tiene solamente un ancho de 2.20. Ahora si vamos a realizar la medición en el otro sentido, tenemos de 5.10, entonces tranquilamente podemos asignar el tanque. Pero también debemos de considerar, o sea, nosotros realizamos el cálculo considerando que se va a asignar el tanque en ese sector. Puede ser que a la hora de colocar el tanque lo vayan a colocar ya sea en este sector, o sea, puede ser en esta parte, o caso contrario, puede ser un poco más en esta parte, de esa manera. Entonces, es por ello, voy a considerar que el tanque va en este sector, pero la carga voy a asignar para toda, en realidad para toda la planta. Entonces multiplicamos
3.30 por 5.10 para poder obtener el área de la losa, o sea, de ese sector que estamos considerando. En este caso sería 3.30 por 5.10. Tenemos un área de 16.83. Tenemos un área de 16.83, el área de la losa del tanque que estamos considerando dónde vamos a asignar ese tanque. Entonces, para obtener la carga viva del peso del agua sería la capacidad del tanque dividido entre el área de la losa. Tenemos una carga viva del agua de 445.63. 445.63. Aquí sí o sí debemos de considerar lo que es la carga de mantenimiento. No puedo solamente asignar el peso de lo que es, o sea, la carga viva de lo que es el agua. No puedo realizar eso. Sí o sí debemos de sumar más la carga viva de mantenimiento, porque en ese nivel solamente sí estamos 100% seguros que solamente van a subir para realizar un mantenimiento en ese sector. Bueno, entonces lo que debemos de realizar es sumar ese valor de 445 más la carga viva de mantenimiento que me especifica la norma, que es de 100 kilogramos metro cuadrado. Sumando ese valor tenemos un valor de 545.63. 545.63. Bueno, entonces esa carga que estoy obteniendo, la carga viva total, no solamente voy a asignar en este sector, no solamente voy a considerar aquí, sino que voy a considerar en toda la planta, o sea, en toda la planta. Es por ello que voy a ir directamente a la opción que me dice carga muerta. Tengo una consulta en el cual me dice, Inge, la carga del tanque del agua no tendría que ser carga muerta. Bueno, muchas veces se genera ese error. Obviamente que el tanque, o sea, el tanque vamos a considerar como carga muerta, pero el, el agua se considera como carga viva. Entonces, ¿qué voy a realizar? Vamos a ir a verificar. Por ejemplo, tenemos aquí la capacidad del tanque. Tenemos la capacidad del tanque de 7.500 litros. El peso del tanque, esto sí consideramos como carga muerta, que sería la capacidad del tanque, por ejemplo, en este caso un tanque de capacidad de 7.500 litros, tenemos 190. Bueno, entonces, en el caso, si hubieran sido ya sea 4 tanques, deberíamos de sumar o multiplicar 190 por 4, ese valor se asigna. ¿Cómo determinamos ello? Vamos a ir a la opción que tenemos en este caso, carga muerta. Entonces, la altura de lo que es, ¿qué vamos a considerar en ese nivel? Podemos considerar una carpeta de nivelación, puede ser, y lo que es el peso del tanque. El peso del tanque hemos podido ver que es de 190, según el catálogo del cual nosotros hemos obtenido ese dato, es de 190 el peso del tanque. Entonces sumamos ese peso. Claro, está en lo correcto en lo que me dice el tanque consideramos como carga muerta, pero el agua no consideramos como carga muerta. Sí o sí, el agua se considera como carga viva. Eso tienen que tomar muy en cuenta al momento de realizar un cálculo estructural. A ver, iremos a continuar. Entonces, tenemos la carga viva del agua. Tenemos la carga viva del agua más la carga viva de mantenimiento. Es que no puedo solamente asignar este dato, digamos, como carga viva y luego asignar una carga muy elevada sobre esa losa, ¿no? Entonces,
Eh, Obviamente que el hormigón es noble, puede ser que vaya a soportar, pero tenemos que tomar muy en cuenta ello. O sea, en realidad así se debe de realizar como estoy aplicando en este caso. Consideramos lo que es el peso del agua como carga viva más una carga de mantenimiento. Sería 545.63. Entonces, iremos a la opción de grupos, digo, de cargas en grupo y asignaremos ese valor. Carga viva sería 545.63. 545.63. De esa manera. Y la carga muerta sería, como decía el ingeniero, el peso del tanque, pero sin agua, o sea, el peso del tanque, de 190 más lo que es la carpeta de nivelación, o sea, lo que nosotros vayamos a considerar en ese nivel. Por ejemplo, en este caso sería una carpeta de nivelación, ahora si consideraríamos un cielo raso y ello, también asignamos eso, ¿no? En este caso solamente voy a considerar lo que es la carpeta de nivelación más el peso del tanque. Entonces, bueno, y tenemos aquí más el cielo raso. Sumamos esas tres cargas, que sería 81 más el peso del tanque, sería el peso del tanque dividido entre el área de la losa del tanque. Tenemos un valor de 11.28. Y el cielo raso. Entonces, tenemos un valor de 129.289. Ese valor sí, el valor de la carga muerta. 129.28. Asignaremos 0.129 de esa manera. Entonces, ya hemos asignado lo que es la carga tanto viva y carga muerta de los niveles de entrepisos, Hemos considerado también lo que es la carga viva y muerta del nivel de azotea y del nivel de cubierta, o caso contrario de la losa del tanque elevado, de plástico en este caso. Bueno, es lo que generalmente hoy en día se realiza, ¿no? Eh, Ahora nos faltaría, bueno, pero voy a explicar un punto. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos realizado para el caso de una estructura, un edificio para oficinas. Si vamos a la norma, vamos a poder ver lo siguiente. Por ejemplo, en el caso, bueno, primero iremos a la norma boliviana. En el caso de que realizaríamos ya sea para una biblioteca y archivos, la carga va a ser diferente. Si es, por ejemplo, el caso de escuelas, la carga, o sea, la carga viva es mayor. Para las aulas tenemos una carga viva de 300 kilogramos metro cuadrado. Para lo que son los voladizos de 400, ¿no? Entonces, correderos en pisos superiores, 400, tenemos de 500. Eh, para el caso de estadios sin asientos, bueno, ahí me va especificando de acuerdo a lo que nosotros vayamos a realizar. Por ejemplo, en el caso de un gimnasio, también me muestra ahí, la carga sería de 500 kilogramos metro cuadrado. Entonces ahí la carga es mucho mayor, debemos de tomar en cuenta también el peso de las máquinas y todo eso, ¿no? Entonces, por seguridad se considera gimnasios y áreas principales 500. Hospitales, por ejemplo, ahí también me muestra sala de operaciones y laboratorio, las habitaciones privadas, salas, corredores y pisos superiores. Todo ello me especifica ahí sus respectivas cargas. Bueno, entonces, si vamos ahora a situarnos en la parte inferior, por ejemplo, aquí también me dice, si nosotros vamos a realizar el diseño ya sea de hoteles o casas multifamiliares o departamentos,
también me muestra ahí las respectivas cargas. Habitaciones privadas, habitaciones de reuniones, me muestra las siguientes cargas. Entonces, ahí nosotros vamos a poder encontrar de acuerdo al diseño que nosotros vayamos a realizar. Bueno, en el caso de la normativa peruana es un poquito más ordenada en realidad por el tema de que, por ejemplo, para el caso de los hospitales, me especifica ya sea para las salas, los cuartos, las escaleras, los corredores, me especifica más detalladamente. O sea, en un determinado sector solamente hospitales, hoteles, instituciones penales, puede ser diseño de oficinas, centros educativos, bibliotecas, podemos ver ahí que me muestra más detallado en realidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra, o sea, de la norma boliviana, no me especifica detalle acerca de las escaleras. Directamente me dice que para hoteles o áreas privadas, el valor de lo que son la carga de escaleras es 300, ¿no? Entonces, pero en este caso sí me explica de manera más detallada. Bueno, a ver, vamos a ir a continuar. Entonces, ahora ya hemos asignado lo que son la carga en los niveles. Planta baja hasta el nivel cubierta. Nos faltaría realizar la asignación en el nivel subsuelo en lo que es la base del ascensor, que deberíamos de asignar cargas puntuales guiándonos de un catálogo y luego tendremos que ir a asignar el empuje del terreno al muro de sótano de esa manera, ¿no? Entonces, primero vamos a situarnos en el nivel subsuelo. Vamos a la norma, en este caso, iremos a la normativa norma boliviana. Entonces, en este caso vamos a ir a, bueno, hay un punto muy importante que me estaba olvidando explicar. Bueno, no voy a aplicar, pero voy a explicar. Bueno, vamos a ir a situarnos en un nivel, ya sea cuarto piso o puede ser sexto piso, por ejemplo. Aquí tenemos los voladizos. Aparte de estas cargas en los voladizos, que me dice de 400 kilogramos metro cuadrado, también debemos de asignar en los bordes de los balcones, o sea, en el borde del voladizo, se debe de asignar unas cargas lineales, de esa manera, considerando, por ejemplo, ya sea que una persona se vaya a apoyar, todo lo recomendable es, por ejemplo, en el caso de hospitales, de colegios, de universidades, obligatoriamente se debe de asignar. ¿Por qué? Porque hay aglomeración de personas y a veces los chicos no prevén eso, ¿no? Entonces, obligatoriamente se debe de asignar. Por ejemplo, pueden ir corriendo, van a chocar en lo que es el barandado del voladizo y entonces lo recomendable es considerar esas cargas en el caso de sectores donde hay aglomeración de personas, o sea, por ejemplo, como anteriormente les acabo de mencionar, pueden ser en el caso de hospitales, de universidades, de colegios y ello. Pero en el caso de estructuras de oficinas, como son, es una estructura en realidad donde no hay aglomeración de personas, entonces se podía obviar en ese caso. ¿No? Pero vamos a ir a ver qué me dice acerca de ese punto en la diapositiva, qué carga se considera. Bueno, entonces, aparte de lo que, de lo que hemos asignado en este caso, ¿no? Por ejemplo, lo que son las cargas en los voladizos de 400 que me especifica la norma. Bueno, en este caso he utilizado lo que es la norma española porque es un poco más coherente la carga que me especifica. Tenemos para su comprobación local, me dice que los balcones o volados, o sea, los voladizos de toda clase de edificio, se debe de calcular con una sobrecarga de uso correspondiente. Me dice que debe de
calcular con una sobrecarga de uso correspondiente a la categoría de uso con la que se comunica. Bueno, eso ya hemos asignado, los 400. Más, se debe de considerar, me dice, más una sobrecarga lineal actuando en los bordes del voladizo, que es de 2 kilonewton metro o 200 kilogramos metro, lineal en este caso, ¿no? Vamos a ir a asignar, por ejemplo, solo para explicar. Luego voy a borrar. Como les digo, en este caso de estructuras para oficinas, como no hay aglomeración de personas, podemos obviar. A pesar que la norma claramente me dice que no, o sea, para toda clase de estructura se debe de asignar. Pero en el caso de colegios, universidades, hospitales y todo ello, no puedo obviar esa carga. A ver, voy a ir a la opción que me dice cargas lineales en vigas. Tenemos, serían cargas vivas o sobrecarga de uso. Y 0.200. Damos a añadir y asignamos. O sea, aparte de los 400, ¿por qué me muestra aquí 150? ¿Por qué me muestra 150 solamente? Porque en la opción que nosotros entramos, cargas en grupo, directamente nosotros hemos asignado para toda la planta 250 y si nosotros sumamos los 250 más 150 tenemos el valor de 400. O sea, eso aplicado solamente en los voladizos. Es por ello que los 150 solamente asigné en los voladizos. Bueno, y aparte de esa carga de 400, asignamos esta en los bordes, me dice, ¿no? De 200 kilogramos metro lineal. Entonces voy a ir a borrar porque como les decía, solamente para explicar. Borraremos. Y ahora vamos a ir a continuar entonces. En este caso serían las cargas en el nivel subsuelo. Bueno, en el sótano en realidad. Bueno, vamos a ir a lo que es la norma boliviana. Nos situaremos en la página 26, si mal no me equivoco. Tenemos ahí referencia acerca de esa. Bueno, tenemos en el 4.10, me dice sobrecargas para garajes de automóviles. Y aquí me especifica, por ejemplo, me dice que los pisos de garajes o sectores de edificios se debe de diseñar para 2.5 kilopascales, o sea, serían por ejemplo, un kilopascal equivale a 101.97 kilogramos metro cuadrado. Si multiplicamos por 2.5, aproximadamente esto está entre 254 kilogramos metro cuadrado aproximadamente. Y si nos damos cuenta, es casi el valor muy cercano a lo que nosotros hemos asignado en los niveles de entrepisos, por ejemplo. A ver, voy a ir a ingresar a lo que es la normativa peruana, es algo más racional en sí puedo ver este punto acerca de ello, porque también uno de los creadores de la guía boliviana de diseño sísmico, que es el ingeniero Grandi, él mismo, o sea, nos recomienda que para el caso, bueno, primero voy a ir a una imagen, por ejemplo. Tenemos en esta imagen zona de estacionamiento, puede ser en la parte, en el sótano y puede ser en el nivel planta baja también, que tenemos zona de estacionamientos. Muchas veces he visto que algunos ingenieros directamente en este nivel no asignan ese valor de lo que es, directamente consideran que el terreno contrarresta ese peso, pero lo recomendable, o sea, se debe de considerar. Bueno, en realidad yo siempre considero, pero veo que muchos ingenieros directamente no consideran. O sea, consideran que el terreno contrarresta el peso. Bueno, vamos a ir a la norma. Entonces, si nos situamos en la página 4, vamos a ir a la página 4.
Bueno, no recuerdo. No recuerdo. Bueno, aquí podemos ver. Entonces tenemos las cargas vivas en zona de estacionamiento, que me dice la normativa peruana directamente, me dice 500 kilogramos metro cuadrado. El ingeniero Grandi, ¿qué nos recomienda? Que el valor de las cargas en las zonas de estacionamiento aproximadamente van a estar entre 400 kilogramos metro cuadrado. Pero siempre es recomendable respaldarnos de una norma. Siempre es recomendable respaldarme de la norma. Bueno, en este caso, si en la norma boliviana no me especifica, puedo respaldarme con una normativa vecina, por ejemplo, en este caso la norma peruana. Y la norma peruana me dice claramente que el valor debe, o sea, se puede, o sea, debería de usarse de 500 kilogramos metro cuadrado. Es por ello que vamos a considerar. Vamos a la opción de cargas en grupo y directamente puedo asignar ese valor. En este caso de 500, 0.500, porque está en toneladas metro cuadrado. ¿No? Entonces, en cuanto a las cargas muertas, de igual modo debemos de considerar, por ejemplo, en este caso sería, a ver, nivel subsuelo. Tenemos, por ejemplo, consideramos una carpeta de nivelación, el pegamento, el piso cerámico y eso. Entonces, o caso contrario, podría ser directamente solamente el carpeta de nivelación. En este caso estamos considerando estos puntos. Tenemos un valor de 141 kilogramos metro cuadrado. Entonces ese valor asignamos. 141. Bueno, entonces de esa manera realizamos lo que es la asignación de las cargas de los niveles de entrepisos. Tomamos en cuenta que solamente hemos asignado las cargas de los niveles de entrepisos. ¿Qué más nos falta en los niveles de entrepisos? Las escaleras. Deberíamos de asignar las cargas de las escaleras. En lo que son las cargas vivas, todo hemos obtenido de norma. En cuanto a las cargas muertas, dependiendo de lo que nosotros vayamos a considerar, puede ser ya sea cielo raso, contrapiso de nivelación, pegamento de cerámico y cerámico. Pueden ser, o sea, se puede considerar otras cargas más, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos considerando ello. Y hemos podido ver una referencia, en este caso, en esta tabla que nos muestra, por ejemplo, el valor que nosotros hemos sacado es muy parecido a este valor que nos muestra en este caso. Entonces aquí nos muestra de 400 kilogramos metro cuadrado. Y si vamos a la parte inferior, por ejemplo, me muestra lo que son las cargas vivas y un valor de 200. Esto más que todo es para viviendas, el valor de 200 kilogramos metro cuadrado. Por ejemplo, si vamos a verificar en este caso, a ver, bueno, aquí, por ejemplo, la norma boliviana me especifica de la misma manera. Aquí podemos ver viviendas, 200 kilogramos metro cuadrado. Y eso es lo que hemos podido ver en esta imagen también. 200 kilogramos metro cuadrado. Bueno, entonces, Una ahora, consulta, por favor. sí, dígame. Mm, En respecto al peso propio del hormigón, ¿eso lo considera automáticamente el programa? No, creo que no me... Exact, exactamente. O sea, en cuanto al peso propio, el programa lo considera por defecto directamente. Es por ello Ah, que ya. nosotros nos asignamos eso, ¿no? Ya. Entonces, Está bien. o sea, Y otra consultita, en este caso de que todita el área, digamos, de una planta, bueno, asignamos las cargas, tanto vivas como muertas, en grupo. En el caso de que la mitad del área sea, digamos, para estacionamiento y otra mitad sea nomás, sean oficinas o algo así, en ese caso hay que hacerlo como hemos hecho para los cestas, para los volados o para los balcones. exactamente. O sea, en este, por ejemplo, si en este sector, digamos, bueno, voy a estar situado, por ejemplo, en el sexto piso, pero voy a considerar, en este caso, si consideramos, por ejemplo, es zona de estacionamiento y en este sector no es, o sea, puede ser para otro uso, entonces utilizamos mediante la opción que he realizado la asignación de las cargas en los voladizos,
sea, vamos a la opción de lo que son las cargas superficiales y ahí podemos asignar, o sea, ya no directamente en grupo. En grupo es para considerar en toda la planta, en toda la planta. Y cuando nosotros aplicamos mediante las cargas superficiales en paños, entonces nosotros podemos añadir donde queremos nosotros aplicar. Entonces, de esa manera se realiza. Bueno, a ver, vamos a ir a continuar entonces. Nos falta realizar lo que es la asignación de las cargas en las escaleras. Eso habíamos dicho. Bueno, entonces, para ello nos situaremos en el nivel base del ascensor. No, estoy en el nivel subsuelo, sería en este caso. El nivel subsuelo. Bueno, entonces situados en el nivel subsuelo, vamos a ir a la opción que me dice editar el núcleo de la escalera. Seleccionaré la escalera y ahora vamos a ir a asignar esas cargas. Primero, ¿qué me dice? Barandillas. O sea, el caso de las barandillas mucho va a depender del material que nosotros vayamos a utilizar. Puede ser una barandilla de metal, puede ser metálica, puede ser de madera, puede ser de ladrillo, entonces depende mucho de ello para asignar este valor, ¿no? Entonces, el siguiente punto, solado, esto sería lo que son las cargas muertas que nosotros consideramos, por ejemplo, ya sea un cielo raso, el piso cerámico, el pegamento del cerámico y ello. Por defecto, el programa me trae con 100 kilogramos metro cuadrado. Tenemos con 100 kilogramos metro cuadrado. Bueno, tengo una consulta en la cual me dice, creo que en el diseño hay cubiertas metálicas. Exactamente, o sea, en el diseño sí hay, pero como en el curso directamente al inicio les expliqué, esto es un curso en realidad de esto, o sea, solamente de hormigón armado. ¿Por qué? Porque aquí si nosotros asignamos la cubierta metálica debería de aplicar también el CIPE-CAT, o sea, el CIPE 3D. Y el CIPE 3D siempre yo realizo un curso aparte, porque el tiempo no nos va a dar, o sea, con el tiempo que tenemos programado para el curso, no me va a dar para realizar ello, ¿no? Entonces, realmente, o sea, con el tiempo que tengo programado, apenas me da el tiempo para realizar lo que es la optimización de secciones y aplicar el armado en cuanto a las losas, digamos, ya sea de fundación o entre pisos, porque si no, para realizar o aplicar el CIP 3D deberíamos de darnos un curso con mayor horas, digamos, ¿no? Porque el tiempo realmente no alcanza con lo que tenemos, digamos, programado. Es por ello que directamente el curso que dicto es netamente de hormigón armado. Bueno, vamos a ir a continuar entonces. O sea, como les digo, las cargas en las barandillas. A ver, tengo una consulta y me dice el CIPE da la opción de asignar cargas puntuales en paños. Exactamente, da la opción. Y eso voy a aplicar para el caso de lo que es en lo que es las cargas puntuales en lo que es el ascensor. Exactamente lo que me está diciendo, ingeniero, es lo que voy a realizar para el caso del ascensor. Entonces ahí vamos a poder ver un poquito más a detalle, por favor. Si no, caso contrario, le podía explicar. Pero como voy a realizar ese procedimiento, entonces directamente ahí vamos a tocar. Bueno, a ver, vamos a ir a continuar con el avance. Entonces tenemos, por ejemplo, nuevamente les vuelvo a repetir, esto es dependiendo de la barandilla que nosotros vayamos a tomar para nuestras escaleras. Solado serían las cargas muertas que nosotros consideramos, por ejemplo, cielo raso, podría ser cielo raso, el cerámico, el pegamento y ello. A ver, por defecto el programa me trae con 100. Iremos a verificar mediante un cálculo cuánto obtenemos. A ver, vamos a situarnos. Bueno, tenemos escaleras. Voy a considerar una carga muerta de cielo raso. Tenemos un valor de 50 kilogramos metro cuadrado. Carga
permanente por el cerámico. Piso de cerámico, 28. El peso del pegamento, la carga muerta del mortero, 21. Si sumamos 50 más 28, tenemos 78. 78 más 21 tenemos 99. Entonces ese valor podemos ver aquí que nos muestra, tenemos un valor de 99 kilogramos metro cuadrado. Sería la carga muerta de las escaleras. Podía asignar ese valor aquí, 99. Pero solamente varía, por ejemplo, con 1 kilogramo. Por ejemplo, tenemos en este caso por defecto 100 kilogramos. Puedo dejar directamente ese valor de 100 kilogramos metro cuadrado. En caso contrario, asignar 99, ¿no? En este caso dejaré de esa manera. Pero tenemos un respaldo, hemos podido ver claramente en este caso, verificando, o sea, considerando un cielo raso, un piso cerámico, el pegamento y ello, tenemos un valor próximo al que nos muestra en el software. Ahora, en cuanto a la categoría de uso, la carga viva de las escaleras para estructuras, o sea, para edificios de oficinas. Vamos a ir nuevamente a la norma. Bueno, hemos podido ver también que me especifica de 300. A ver, vamos a ir a verificar. En realidad no me da el valor como en el caso de la normativa peruana. Por ejemplo, en la norma peruana sí me especifica un valor. Por ejemplo, aquí la normativa peruana me dice, correderos y escaleras, 400 kilogramos metro cuadrado. En el caso de la normativa boliviana, directamente me dice que, por ejemplo, edificios para oficinas, no me da para el caso de escaleras, pero podemos ver en este sector que me dice escaleras y vías de salida. Aquí directamente me agrupa, ya sea para viviendas, hoteles en áreas privadas. Áreas privadas nosotros podemos considerar las oficinas. ¿Por qué? Porque no hay aglomeración de personas. Entonces el valor sería de 300 kilogramos metro cuadrado. Todos los demás ambientes, 500. Bueno, esto puede ser para estadios, puede ser para hospitales y ello, entonces 500. Pero en caso de estructuras para oficinas, 300. O caso contrario, considerando lo que me especifica la normativa peruana, me dice 400 kilogramos metro cuadrado. Bueno, entonces tenemos en este caso, por defecto, el programa me proporciona el valor de 300 kilogramos metro cuadrado. Entonces podíamos dejar de esa manera, o caso contrario, aplicando o considerando la normativa vecina, podía yo asignar el valor de 400 en este caso, 0.400, de esa manera. Pero vamos a considerar lo que me dice, como estamos guiándonos también en este caso tenemos el dato de lo que me especifica la norma boliviana, bueno, no tan a detalle como lo hace la norma peruana, pero me especifica, ¿no? Entonces, por esa razón voy a dejar con ese valor. Y eso debería de realizar para cada, por ejemplo, en este caso tenemos 2 tipos de escalera, o en realidad 3. Porque tenemos la escalera tipo de 2 tiros. Luego tenemos de 3 tiros y nuevamente tenemos de 2 tiros. Entonces debería de editar en estos 3 tipos de escaleras y luego a partir del cuarto, quinto, sexto piso directamente. Como nosotros hemos replicado el tipo de escaleras, ya no es necesario modificar esos valores. Pero eso es lo que se debe de realizar. A ver. Entonces vamos a ir ahora a... ya hemos asignado lo que son las cargas en los niveles de entrepisos, en lo que es la azotea, la losa del tanque elevado, el nivel subsuelo, que sería la zona de estacionamiento. Entonces, ya hemos realizado la asignación de las cargas en toda la estructura. Ahora, ¿qué me faltaría realizar? Debemos de aplicar las cargas en el muro. Deberíamos de aplicar las cargas en el muro de sótano y en lo que es la base de esas cargas puntuales en lo que es la base del ascensor. Bueno,
Primero voy a ir a aplicar las cargas en lo que es los muros de sótano. Y si nos da el tiempo, asignaré las cargas en lo que es el ascensor. Tenemos media hora más. Bueno, entonces, para ello voy a ir a situarme en el nivel subsuelo y vamos a ir a aplicar entonces. Ingresamos a la opción de muros. Tenemos la opción de muros. En este caso tenemos que editar el muro. Ingresamos a la opción de editar muro y al ingresar a la opción de editar muro tenemos esta opción que dice leyes de presiones. Entonces, en esa opción nosotros podemos realizar la asignación de las cargas que corresponden. ¿Qué carga se aplica en los muros del sótano? Tenemos lo que es la opción de leyes de presiones, ingresamos a esa opción, iremos ahora a ingresar a la diapositiva para poder ver qué cargas consideramos. Entonces tenemos, a ver, bueno, entonces tenemos, por ejemplo, nuestro muro. Tenemos nuestro muro de sótano. Bueno, entonces, las cargas que se deben de aplicar en el muro de sótano son el empuje del terreno. A ver, tenía una imagen. No recuerdo, a ver. A ver, un momentito, por favor. Tenía una imagen más detallada. Bueno, creo que no la tengo en este sector. Bueno, creo que no tengo esa imagen. Bueno, pero la carga que consideramos son, bueno, en este caso, por ejemplo, podemos ver en esto, es la misma carga. El empuje del terreno al muro de sótano, en este caso sería, no al tanque, el tanque lo que queremos. Tenemos el empuje del terreno y una sobrecarga, podemos considerar una sobrecarga equivalente, puede ser a una estructura o caso contrario, puede ser una carga equivalente a una estructura, ya sea a ver, de 2, 3 o 4 niveles. A ver, voy a asignar de esta manera. Entonces, y por cada nivel de piso se considera una tonelada. Por cada nivel se considera una tonelada metro cuadrado. Metro cuadrado. Entonces, ahora, en este caso nosotros vamos a considerar una carga vehicular. Vamos a considerar una carga vehicular. Bueno, entonces para ello vamos a ir a ingresar bueno, primero voy a ir a una imagen, tenía de manera clara. Tenemos, a ver,
Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos aquí lo que estoy considerando. En este caso sería el empuje del terreno. Vamos a considerar, eh, para el caso del muro de sótano, vamos a considerar el empuje del terreno, vamos a considerar un nivel freático, vamos a considerar un nivel freático y, bueno, este nivel freático puede ser ya sea, o sea, la presencia de saturación puede ser ya sea accidental o natural, y consideremos, como anteriormente les mencioné, una carga vehicular, que se considera de 1000 kilogramos metros cuadrados. Entonces, vamos a ingresar a nuestro modelo. Para poder crear, vamos a la opción de lista de leyes de presiones. Ingresamos a la opción de lista de leyes de presiones. ¿Por qué? Si vamos a la opción de añadir, no tenemos, tenemos vacío. Entonces, lo primero que debemos de realizar es crear esas cargas. Debemos de crear esas cargas. Para ello, vamos a la opción. Bueno, entonces vamos a la opción de lista de leyes de presiones. Tenemos la opción que me dice empuje, empuje del terreno. Empuje del terreno. Entonces aquí nosotros podemos crear esa carga o ese empuje. Puedo asignar como empuje al muro de sótano. Entonces ese nombre asignaremos como empuje al muro de sótano. Bueno, entonces, primer punto tenemos lo que es, ahí nos muestra claramente el empuje al terreno. Tenemos luego, a ver, tenemos lo que es el empuje al terreno, dice con relleno. El siguiente sería carga sobre el relleno. Esto me hace referencia a, aquí nosotros podemos asignar la carga equivalente, ya sea una construcción o puede ser la carga vehicular, entonces nosotros aquí asignamos esa carga y con nivel freático. Primero voy a realizar el empuje al muro de sótano, considerando solamente el terreno, o sea, el relleno. ¿Hasta qué cota va o sea, el relleno? O sea, lo que es el suelo. Vamos a ir a, me pregunta hasta qué cota llega. Si vamos a verificar en lo que es la diapositiva, podemos ver que el empuje justamente llega hasta la cota 0. Hasta la cota 0. Entonces ese valor debemos de asignar. En este caso sería hasta la cota 0. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, si llegaría hasta un nivel superior, entonces puede ser 1,50 o hasta la cota 2 metros o 3 metros. En este caso, hasta la cota 0. Bueno, ahora, ¿qué más debemos de asignar? ¿Qué dato más me pide? Entonces, el siguiente dato es el ángulo de talud. ¿A qué me hace referencia con el ángulo de talud? Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a considerar que el terreno es relativamente plano, de esta manera. Por ejemplo, a partir de la construcción, en este caso de la estructura de la oficina, a partir de ahí, el terreno sería un poco empinado de la siguiente manera. Entonces, iría subiendo ese relleno. En ese caso, tendríamos lo que es ese ángulo de talud. Tenemos un ángulo de talud. Ese valor es que se debe de asignar en este caso, como nosotros consideremos que a partir de ahí es relativamente plano, sería 0. Caso contrario, deberíamos de asignar un ángulo. La densidad aparente o densidad sumergida. Bueno, en cuanto a estos datos, nosotros obtenemos de lo que es un estudio de suelos. O sea, este valor nosotros obtenemos de un estudio de suelos. Por ejemplo, la densidad aparente, que sería el peso específico del suelo, rellenado y compactado, y bueno, ese valor aproximadamente está entre 20 kilonewton o
metro cúbico, ¿no? O 2 toneladas, digamos, tenemos un valor de 1,80. La densidad sumergida, que sería el peso específico del agua. Entonces, en el caso de que se vaya a presentar un nivel freático, nosotros estamos considerando en esta parte con relleno. Por más que nosotros vayamos a asignar en este caso, si no activo con nivel freático, no pasa nada. Vamos a dejar por defecto este caso. Pero la densidad aparente, a ver, iré voy a ir a un documento que tengo de, a ver, tenía un documento de un estudio de suelos que me han proporcionado. No recuerdo dónde. Bueno, no tengo en realidad el documento, pero ese dato, como les digo, nosotros obtenemos de lo que es un estudio de suelos. O sea, el estudio de suelos me proporciona lo que es esos datos del peso o de la densidad aparente y densidad sumergida. A ver, denme un momentito, por favor, voy a tratar de encontrar ese documento. Bueno, aquí tenemos este estudio de suelos que me han proporcionado. Bueno, estoy utilizando más que todo ¿para qué? Para poder explicar acerca de ese punto, o sea, de esos datos en el cual hemos podido ver que son, a ver, bueno, esto ya edité, pero bueno, entonces tenemos la densidad aparente. Por ejemplo, vamos a ir a este documento, entonces vamos a poder ver aquí lo siguiente. Tengo un estudio de suelos en el cual tenemos diferentes estratos. Por ejemplo, me muestra aquí el estrato 1, que sería un relleno granular con su respectivo peso específico. Tenemos estrato 2, que es limo, estrato 3, arcilla, de esa manera. Vamos a ir a considerar el estrato 1. Entonces, en la parte inferior me muestra lo siguiente. Me dice propiedades geotécnicas y aquí me muestra lo que es el peso unitario o el peso específico del suelo, en el cual tenemos un valor de 19,0, dependiendo del tipo de estrato. Por ejemplo, en este caso sería para el estrato 1 relleno granular. Entonces, el valor es de 19. Ese valor podemos asignar en este caso, 19 sería 1,9 toneladas metro cúbico. Bueno, densidad sumergida. Por ejemplo, si vamos a verificar aquí, no me muestra, o sea, no me da por qué, porque el nivel freático está por debajo, entonces no tenemos ello. Por ello que no me muestra ese valor de lo que es la densidad sumergida. Entonces, lo que voy a realizar ahora es, el ángulo de rozamiento interno no siempre va a ser 30 grados.
Por ejemplo, en el caso de que sea un suelo arcilloso, este valor puede variar desde 20 de 0 a 20 grados. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a verificar el ángulo de rozamiento, sería, tenemos de 20 grados. El ángulo de fricción interna me dice 20 grados para el tipo de relleno granular. Entonces tenemos 20 grados. Vamos a ir a asignar ese valor. Ángulo de rozamiento 20. Evacuación por drenaje podemos dejar con ese valor. Entonces, ahora lo que voy a realizar es lo siguiente. En la norma me especifica que el suelo es una carga viva, no carga muerta. Entonces, el empuje del terreno se considera como carga viva. Eso me especifica en la norma, tanto en la norma ACI, en la norma boliviana, de igual modo. Vamos a la opción, tenemos que activar como sobrecarga de uso. Vamos a dar a aceptar para poder visualizar esta carga. Entonces, ahora, solo hemos creado la carga, no hemos asignado. Para poder asignar, ingresamos a la opción que me dice más, y aquí asignamos lo que nosotros hemos creado. En este caso sería el empuje al muro de sótano. Cara, puede ser izquierda o derecha, en este caso izquierda, por ejemplo. ¿Qué valor me muestra? O sea, ¿cuál sería el empuje? El software me proporciona el valor de la carga, o sea, de manera automática me calcula el valor, que sería de 3.60. Si vamos ahora nosotros a verificar de manera manual cuánto obtenemos ese valor. Por ejemplo, aquí estoy considerando esos datos. El peso específico de 1.9 toneladas metro cúbico, el ángulo de 20 grados. Entonces, tenemos justamente en este sector, tenemos lo que es, voy a borrar esto. Tenemos en este caso el peso específico por el coeficiente K, por la altura. Entonces tenemos 1900 kilogramos metros cúbicos, o caso contrario 1.9 toneladas metro cúbico, por la altura, que sería de 2.88, por 1 menos el seno del ángulo. El seno del ángulo es 20. Si realizamos esta multiplicación, obtenemos un valor de 3.600 kilogramos metro cuadrado. 3.600 kilogramos metro cuadrado, que sería 3.6 toneladas metro cuadrado. De la misma manera que nos muestra en el software. 3.6 toneladas metro cuadrado. Entonces podemos ver que tanto manual y utilizando el software obtenemos el mismo valor. Ahora vamos a continuar. Vamos a ir a continuar editando. Tenemos las cargas sobre el relleno. La carga sobre el relleno habíamos dicho que, por ejemplo, estamos considerando una carga vehicular que se toma de 1000 kilogramos metro cuadrado. Asignamos, tenemos la carga, puedo editar, caso contrario, en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, una estructura ya sea de 6 niveles, consideraremos entonces, puede ser, o sea, podemos asignar el valor, en este caso, 6 toneladas metro cuadrado. Por cada nivel del piso, 1 tonelada metro cuadrado. En este caso, como es solamente estamos considerando una carga vehicular, sería 1 tonelada metro cuadrado. A ver, daremos a aceptar y vamos a ir a visualizar. Ahora, ¿qué valor tenemos aquí? 0.66. Entonces, si nosotros sumamos el valor que teníamos anteriormente de 3.60 más 0.66, tenemos 3.60 más 0.66, porque anteriormente teníamos ese valor, 3.60 más 0.66. Tenemos un valor de 4.26. 4.26, y eso es lo que nos muestra en este caso. Si vamos ahora a verificar en nuestro cálculo, vamos a poder ver que aplicando lo que es la carga vehicular por 1 menos el seno del ángulo de 20 grados, tenemos un valor de 658 kilogramos metro cuadrado.
O caso contrario, 0.658 toneladas metro cuadrado. Sumamos más 3.6 y tenemos ese valor de 4. Tenemos ese valor de 4.26. Entonces podemos ver claramente ahí que tanto de manera manual y con el software obtenemos el mismo valor. Bueno, vamos a ir a continuar. Entonces ahora asignaremos lo que es el nivel freático. ¿Hasta qué cota llega el nivel freático? El nivel freático va a llegar hasta la cota, nos muestra aquí, hasta la cota -2. -2. Entonces voy a ir a asignar ese valor. Tenemos -2 metros. Ahora vamos a ir a dar a aceptar y podemos visualizar ahora. Aquí tenemos lo que es la carga vehicular. Tenemos aquí, estamos considerando lo que es el empuje del terreno. En este caso hay ese quiebre debido a lo que es el nivel freático que estamos considerando. Entonces ahí tenemos un quiebre. En caso contrario, esto bajaría de manera recta. Sí, ¿no? Entonces ahí podemos ver, debido a la asignación de esa carga de nivel freático, hay ese quiebre. Bueno, entonces ahora vamos a ir a asignar directamente. Como ya hemos creado, ahora podemos asignar directamente. Y podemos ver claramente ahí, nos muestra el empuje del terreno, considerando un nivel freático y una carga vehicular. Entonces, estamos considerando todo ello ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir a la siguiente cara del muro. En este caso, vamos a la opción de leyes de presiones y ahora no es necesario crear. Directamente aplicamos. Referencia sería empuje de muro de sótano, cara. Tenemos la cara izquierda. Daremos aceptar y aceptar. Tenemos ahí de manera correcta. ¿Qué ocurre si nosotros no hubiéramos modificado lo que es la carga? O sea, en este caso, lo que es la carga viva o carga muerta, por ejemplo. Por ejemplo, yo he considerado como carga viva. Es por ello que me muestra ese gráfico de color celeste. Caso contrario, si no hubiera modificado a carga viva o sobrecarga de uso, este gráfico me mostraría de color amarillo. Pues, en algunos casos tal vez ustedes se van a dar cuenta y tal vez se van a preguntar, ¿no? ¿Por qué razón me muestra de color celeste y por qué razón de color amarillo? Entonces, de color amarillo me muestra cuando son cargas muertas, cargas no estructurales. Y las cargas vivas me muestran de este color que podemos ver, celeste. A ver, vamos a ir a asignar. Asignaremos en la cara derecha. Damos a aceptar. Y de esa manera. Entonces nos falta asignar en este sector. De izquierda sería en este caso, cara izquierda, damos a aceptar y tenemos de esa manera. Entonces, ahora ya hemos realizado lo que es la asignación tanto de las cargas vivas y muertas en los niveles de entrepisos, vivas y muertas, y en este caso en el nivel de azotea hemos considerado de nieve. En el caso del nivel superior, o sea, la losa del tanque, también hemos considerado las cargas vivas y muertas. Para las cargas vivas sumamos lo que es las cargas considerando el agua, más lo que es una carga de mantenimiento que me especifica la norma, de 100 kilogramos. Hemos sumado la carga que me especifica la norma más la carga viva del agua, ¿no? Entonces, y en la parte inferior, en lo que es el sótano, de la misma manera, hemos asignado tanto las cargas vivas y las cargas muertas. Ahora, en el caso de los muros, de sótano, hemos asignado de igual modo lo que es la carga, o sea, el empuje del terreno,
la presencia de una saturación puede ser accidental o natural, y una carga vehicular, hemos considerado, ¿no? Entonces, ahí ya habíamos finalizado en cuanto a la estructura, la asignación de las cargas. Nos falta en cuanto al tanque y en la parte de lo que es el ascensor, también nos falta realizar esa asignación de las cargas en el ascensor. Bueno, pero para poder realizar la asignación de las cargas en el ascensor, al menos nos va a llevar una media hora más. Ahora, entonces, es por esa razón que vamos a finalizar la clase en este punto. La siguiente clase vamos a realizar lo que es la asignación de las cargas en el ascensor y en nuestro tanque cisterna. Bueno, en el tanque cisterna voy a realizar exactamente lo mismo que aplicado para el caso del muro de sótano. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí, me muestra lo que es el empuje del terreno. Vamos a considerar en este caso una sobrecarga de uso en la tapa del tanque y una carga sobre la losa de fondo, o sea, sobre la losa del fondo del tanque. Bueno, pero se realiza exactamente de la misma manera que hemos aplicado para el caso de los muros sótano. Ahora, si quieren, puedo continuar, o caso contrario, finalizamos la clase aquí y la siguiente clase realizamos la asignación de la carga en o sea, en el tanque y en lo que es el ascensor. Depende qué opinan, así podemos continuar o finalizamos la clase en este punto. Bueno, tal vez están un poco cansados. Bueno, vamos a finalizar la clase en este punto, ya que no hay opiniones, entonces vamos a finalizar la clase en este punto. Y la siguiente clase voy a explicar de manera más rápida lo que es la asignación de las cargas, tanto en lo que es a ver, pero voy a ir un momentito a lo que es, a ver. Bueno, por ejemplo, para el caso del ascensor, lo que vamos a realizar es asignar estas cargas puntuales, por ejemplo, dependiendo. En este caso tenemos un ascensor con características principales. La carga nominal es para 6 personas. La carga nominal tenemos 450 kilogramos y estas cargas son las que debemos de asignar en lo que es la losa de fondo. Había una consulta de un ingeniero en el cual me preguntaba si se podía realizar la asignación de cargas puntuales en losas, digamos, ¿no? Entonces, en este caso voy a realizar esa aplicación. Al momento que vayamos a asignar estas cargas puntuales en el foso estándar, o sea, en el fondo del ascensor, aplicaremos ello. Bueno, pero vamos a finalizar la clase en este punto. Buenas Tengan, noches. sí, dígame, buenas Una, noches. una consultita. Respecto a las vigas de riostre, cuando tenemos apoyadas sobre el terreno, las cargas que se colocan del muro, hay harta incidencia en lo que es la zapata. Eso es mi duda debido a que la viga de riostre está apoyada sobre el terreno. Pienso que la carga se disiparía en el terreno y no sería de tanta influencia en las zapatas. ¿O cómo se comportaría de esa manera? O sea, más que todo me hace referencia si en las vigas de arriostre deberíamos de asignar esas cargas, por ejemplo, para el caso de los muros, a ello me hace referencia, ¿no? O sea, asignar las cargas lineales, por ejemplo, en los muros, o sea, de muros sobre de la viga de arriostre. Sí, pero esas cargas que va a ir sobre la viga de riostre,
¿Se van a transmitir hacia las columnas y van a afectar en las zapatas? Esa es mi duda. ¿O es que se van a disipar directamente en el terreno? No, Porque ya que están directamente. apoyadas, ¿no? Sí, directamente en el terreno sería. Ya no a las, o sea, no afecta en la columna, o sea, directamente en el terreno. Entonces ya sería innecesario colocarlo las cargas, ¿verdad? Sí, o sea, directamente. Por eso, en lo que son el nivel de planta baja, por ejemplo, en el caso si tenemos estructuras de zapatas, o sea, en ese caso muchas veces va a poder ver que, por ejemplo, en el nivel, o sea, donde tenemos vigas de arriostre, directamente asignan cargas lineales en ese nivel, o sea, es en ese nivel de planta. Bueno, ahora en el caso si tuviera azotea es muy diferente, ¿no? Digo, si tuviera sótano es muy diferente. Pero si la fundación sería Zapata y no tiene un sótano, digamos, entonces se puede directamente asignar de esa manera lo que son esas cargas, o sea, asignar las cargas lineales sobre las vigas de arriostre. O sea, no como he aplicado yo. Por ejemplo, yo para todas las plantas he asignado las cargas por metro cuadrado. Pero en el caso, como me menciona, se puede realizar eso, o sea, directamente asigna las cargas lineales en lo que son ese nivel. ¿Por qué? Porque las vigas de arriostre están apoyadas en el terreno directamente. Entonces, pero a partir del nivel, ya sea primer piso, segundo, hay, o sea, se recomienda siempre, por seguridad, asignar las cargas por metro cuadrado. A Listo, ver gracias, si, Inge. bueno, entonces, tengan todos ustedes muy buenas noches.